En lo más profundo del horror nazi, un nombre sobresale por su brutalidad inhumana: Ilse Koch, tristemente célebre como la bruja de Buchenwald. Su figura se ha convertido en símbolo del espanto. No solo ejercía una violencia despiadada sobre los prisioneros, sino que llegó a mandar fabricar espeluznantes recuerdos utilizando su piel. Su fijación con el dolor ajeno la llevó a reunir objetos cuya existencia sigue desafiando toda noción de lógica y compasión humanas. En este video, te contaremos cómo Ilse Koch ascendió dentro de las temidas SS, los actos atroces que la convirtieron en uno de los rostros más temidos del Tercer Reich, y cómo terminó cayendo estrepitosamente. Quédate hasta el final, porque descubrirás el acto escalofriante que cometió después de ser condenada, uno tan perturbador como los crímenes que la hicieron famosa. ¿Quién fue realmente Ilse Koch? Ilse Koch nació el 22 de septiembre de 1906 en Dresde, en el seno de una familia trabajadora. Su infancia no fue diferente a la de cualquier otra joven alemana de clase media. Tras estudiar comercio, trabajó como secretaria y contadora en distintas empresas durante los años 20. Nada en su pasado hacía presagiar la monstruosidad que vendría después. Todo cambió en 1932, cuando se unió al partido nazi, justo un año antes de que Hitler llegara al poder. Por aquel entonces, el régimen promovía una visión rígida del rol femenino. Las mujeres debían ser esposas fértiles y madres devotas, pilares de una raza aria que se pretendía superior. Se premiaban los matrimonios y los nacimientos con beneficios económicos y condecoraciones como la Cruz de Honor de la Madre Alemana para quienes tuvieran 4 o más hijos. En 1936, las SS lanzaron el programa Lebensborn, diseñado para fomentar el crecimiento poblacional entre los considerados racialmente puros. Este plan no solo ofrecía apoyo a madres solteras arias, sino que incluso secuestraba niños de territorios ocupados para criarlos como alemanes. Pero los resultados no cumplieron las expectativas del régimen y se endurecieron aún más las políticas pronatalistas, prohibiendo el aborto y castigándolo severamente. Aunque la propaganda nazi promovía a la mujer como figura doméstica, muchas asumieron roles activos dentro del régimen. Se estima que 13 millones de las 40 millones de mujeres del Tercer Reich participaron directa o indirectamente en el aparato nazi, como enfermeras, maestras, asistentes sociales o miembros de unidades auxiliares de las Fuerzas Armadas y la policía. Algunas, como Ilse Koch, fueron más allá. Alcanzaron puestos de poder en campos de concentración, donde gestionaban desde la burocracia hasta la represión directa contra los prisioneros. Pero mientras unas servían al régimen, miles de otras mujeres eran perseguidas, encarceladas o asesinadas por no encajar en los rígidos criterios raciales del nazismo. Miles de mujeres fueron arrestadas y enviadas a campos de concentración. Otras, consideradas indeseables por el régimen, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en nombre de una supuesta higiene racial. El Tercer Reich no tenía límites. Buscaba erradicar de la sociedad a todo aquel que considerara un estorbo para su ideal de pureza. Personas con discapacidades, gitanos, judíos, opositores políticos, nadie estaba a salvo. Fue en medio de este escenario de odio y represión donde Ilse Koch se hundió aún más en la maquinaria del terror nazi. En 1936 se casó con Karl Otto Koch, comandante del campo de concentración de Sachsenhausen. Esta unión no solo le abrió las puertas de la élite del régimen, sino que también la integró directamente en el siniestro sistema de los campos, donde acabaría siendo temida por su crueldad desmedida. En julio de 1936, las SS inauguraron el campo de concentración de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín. Era más que un centro de detención, era un modelo, un laboratorio de represión diseñado para ser replicado en toda Alemania. Allí se recluía a opositores políticos y a criminales comunes, todos sometidos a condiciones inhumanas. Ya en su primer año, Sachsenhausen albergaba a más de 16.000 prisioneros. Fue entonces cuando Ilse Koch comenzó a trabajar allí, primero en tareas administrativas, luego como guardia. Pero su historia de horror no haría más que empezar. En agosto de 1937, su esposo fue asignado a dirigir la construcción y gestión de un nuevo campo, Buchenwald, en el corazón de Alemania. Con el tiempo, este campo se convertiría en uno de los más temidos y letales del Tercer Reich. Buchenwald estaba diseñado para el control absoluto, cercas electrificadas,
torres de vigilancia, guardias armados con metralletas. Cualquier intento de fuga era castigado al instante, pero el verdadero terror no estaba fuera, sino dentro de sus muros. El complejo incluía 33 barracones de madera para los prisioneros, salas de desinfección, un burdel, un crematorio y el infame búnker, una instalación destinada exclusivamente a la tortura. Quienes eran enviados allí por desobedecer las reglas casi nunca salían con vida. Inicialmente, los presos eran opositores políticos, pero con el tiempo, el perfil se diversificó. Judíos, gitanos, testigos de Jehová, reincidentes, desertores del ejército, todos terminaban atrapados en esa maquinaria de sufrimiento, y fue allí, en Buchenwald, donde Ilse Koch se convirtió en leyenda, de horror. Su nombre sembraba miedo. Los prisioneros la conocían como la bruja de Buchenwald. Su brutalidad era tan extrema que superaba incluso los límites del régimen al que servía. Uno de sus hábitos más perturbadores era su morbosa obsesión por los tatuajes. Montada a caballo, Ilse Koch patrullaba los terrenos del campo de concentración como una cazadora macabra. Su objetivo, prisioneros que tuvieran tatuajes. Cualquiera que captara su atención sabía que el final estaba cerca. No había juicio ni piedad. Eran ejecutados sin demora, y antes de incinerar sus cuerpos, se les arrancaba la piel tatuada. Con esos fragmentos, Ilse mandaba fabricar objetos tan siniestros como inhumanos. Lámparas, portadas de libros, bolsos e incluso guantes. Todo hecho con piel humana. Pero esta fascinación por las tatuajes no era suya solamente. Compartía esa perturbadora obsesión con el doctor Erich Wagner, médico del campo, y según diversos testimonios, su amante. Wagner llevaba a cabo experimentos pseudocientíficos que pretendían vincular las tatuajes con tendencias criminales. Bajo la fachada de estudios médicos, torturaba a los prisioneros, reforzando el clima de puro terror que se respiraba en Buchenwald. Antes de seguir con esta historia tan espeluznante, cuéntanos, ¿quieres más relatos como este? Escribe "Quiero más historias" en los comentarios. Eso nos ayuda a crecer y a seguir produciendo contenido como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Ahora respira hondo, porque lo que viene es aún más impactante. Escándalos internos, el lado más oscuro de Ilse Koch. Aunque era madre de 3 hijos, Ilse albergaba un odio inexplicable hacia las mujeres embarazadas. Su crueldad era ilimitada. Las golpeaba con látigos terminados en cuchillas, asegurándose de que cada latigazo provocara un dolor insoportable, tanto físico como psicológico. Y si con las mujeres era cruel, con los niños era despiadada. Se dice que disfrutaba golpeándolos y que encontraba placer perverso en verlos marchar hacia las cámaras de gas. Reía mientras los observaba caminar hacia la muerte sin una pizca de empatía. Pero su perversión iba más allá de la violencia física. Según varios testimonios, Ilse organizaba orgías dentro del campo, involucrando a oficiales de las SS y a sus esposas. Peor aún, forzaba a prisioneros a violar a mujeres bajo su supervisión, como si el sufrimiento fuera un espectáculo. Convertía el infierno del campo en un teatro de humillación y depravación. Solía exhibirse semidesnuda o vestida de forma provocativa delante de los prisioneros, esperando que alguno se atreviera a mirarla. Y si lo hacían, eran ejecutados en el acto, con un disparo en la cabeza. También obligaba a mujeres prisioneras a atenderla desnuda, disfrutando al someterlas a humillaciones sexuales, especialmente a aquellas que mostraban señales de deseo o incomodidad. Pero cuando la derrota de la Alemania nazi se volvió inevitable, Ilse intentó borrar su pasado. Quiso reconstruir su imagen. Ya no era la carcelera sádica, sino una esposa fiel, una madre dedicada, una organizadora de eventos sociales para la élite de las SS. Sin embargo, el escándalo de corrupción y asesinatos que envolvía a su esposo, Karl Otto Koch, hacía imposible sostener esa mentira. La caída del matrimonio Koch comenzó en 1941, cuando Buchenwald atrajo la atención de Josias von Waldeck, un alto mando de las SS y jefe de la policía en Weimar. Mientras supervisaba los campos de concentración de la región, el alto mando nazi, Josias von Waldeck, revisaba con regularidad las listas de prisioneros fallecidos. Era parte de su rutina administrativa, una tarea burocrática que rara vez ofrecía sorpresas. Sin embargo, en una de esas inspecciones,
Un nombre en particular captó su atención y lo hizo detenerse en seco. Walter Kramer, jefe de enfermeros del Hospital del Campo de Concentración de Buchenwald. A diferencia de muchos otros nombres, este no le era indiferente. Años atrás, durante un episodio personal que Waldeck nunca olvidó, Kramer le había salvado la vida. No era un prisionero común, ni un número más en la lista. Había sido, en su momento, un salvador. Movido por la sorpresa y una creciente sospecha, Waldeck ordenó una investigación interna para esclarecer las circunstancias de aquella muerte. Los informes oficiales eran vagos y contradictorios. Se afirmaba que Kramer había fallecido por causas naturales, pero no había pruebas médicas concluyentes. Además, se mencionaba su posible implicación en actividades consideradas subversivas por el régimen, lo cual resultaba incoherente con su historial. A medida que avanzaban las indagaciones, los hallazgos revelaron una trama mucho más oscura. Kramer no había muerto solo. Su asistente en el hospital, Carl Page, también había sido ejecutado en circunstancias similares. La versión oficial sostenía que ambos habían mostrado actitudes contrarias al régimen nazi, pero la verdad que emergía era distinta y profundamente comprometedora. Según los testimonios recabados y los informes médicos ocultos, tanto Kramer como Page tenían conocimiento de que el comandante del campo, Karl Otto Koch, estaba infectado de sífilis. No solo eso, sabían que Koch, lejos de tratarse con discreción, había contagiado a varios de sus subordinados a través de relaciones personales y descontroladas. Aquella información representaba un riesgo grave para la reputación del comandante y podía implicar consecuencias fatales si llegaba a oídos del alto mando. Temeroso de que el escándalo saliera a la luz y destruyera su carrera, y posiblemente su vida, Koch decidió silenciar a quienes representaban una amenaza directa. Ordenó la ejecución de Kramer y Page. Lejos de obedecer una lógica disciplinaria o ideológica, sus muertes fueron un acto de encubrimiento, de eliminación de testigos incómodos. Pero no fue el único crimen que salió a flote. Otro prisionero también fue asesinado, esta vez bajo el pretexto de que intentaba escapar del campo. Sin embargo, una investigación posterior reveló que aquella versión oficial era falsa. En realidad, el prisionero había sido enviado fuera del campo por orden de sus superiores con la simple tarea de traer agua. No había intentado huir. Le dispararon por la espalda mientras cumplía con la orden. Al igual que en el caso anterior, este hombre había estado vinculado al tratamiento secreto de la sífilis de Karl Otto Koch, comandante del campo, lo que sugiere un patrón. Quienes conocían los aspectos más comprometedores de su salud o sus acciones eran eliminados. Las revelaciones no se detuvieron ahí. Pronto salió a la luz otro caso inquietante. Esta vez, la víctima fue un miembro de las SS llamado Claire, asesinado dentro del mismo campo. El autor del crimen fue el médico de las SS Waldemar Hoven, conocido por realizar experimentos médicos en prisioneros. Hoven administraba sustancias como fenol y Evipan en ensayos que frecuentemente resultaban mortales, tratando a los reclusos como simples sujetos de prueba. Claire se había convertido en una amenaza porque poseía información sensible que comprometía tanto a Koch como a su esposa, Ilse. Sabía demasiado, y esa información podía desmantelar sus carreras y exponer sus crímenes. Para evitarlo, Hoven, quien además mantenía una relación sentimental con Ilse Koch, decidió eliminarlo. Lo hizo mediante una inyección letal, garantizando así que el silencio se impusiera sobre la verdad. A medida que Waldeck tiraba del hilo, el escándalo se volvía imparable. Ya no se trataba solo de asesinatos, la corrupción también salpicaba cada rincón del campo. Documentos y testigos confirmaron que Karl e Ilse Koch se enriquecieron enormemente robando a los prisioneros. Uno de los episodios más grotescos fue la construcción de un picadero de lujo para equitación, encargado en mayo de 1940 por Karl como regalo para Ilse. El costo, más de 250.000 Reichsmarks, dinero obtenido a través de extorsión y saqueo a los detenidos. Pero eso era solo la punta del iceberg. Koch desviaba sistemáticamente bienes confiscados a los deportados, relojes, joyas, objetos de valor, incluso ropa, para luego revenderlos o almacenarlos con fines personales.
Con los fondos obtenidos, adquiría automóviles de alta gama y enviaba sumas considerables a cuentas secretas en bancos suizos. Todo ocurría mientras miles de personas morían de hambre, frío o tortura bajo su mando. El contraste entre el lujo en el que vivía la pareja y las condiciones infrahumanas del campo era brutal. El deterioro moral era evidente incluso para algunos oficiales nazis. La acumulación de pruebas forzó una investigación interna. Al final, la verdad fue imposible de ocultar. Karl Otto Koch fue formalmente acusado de corrupción, malversación de fondos y asesinato de prisioneros sin aprobación del alto mando nazi. Ilse Koch también fue implicada, especialmente por su participación directa en las atrocidades cometidas y por beneficiarse de los recursos saqueados. La impunidad había llegado a su límite. Aunque Karl Otto Koch acabó enfrentando un final trágico, su esposa Ilse logró evadir durante un tiempo las consecuencias más graves. Pero lo que más indignaba al régimen nazi no eran sus actos de tortura o las ejecuciones sin juicio, sino algo que consideraban aún más imperdonable. Ambos se estaban enriqueciendo personalmente con bienes que, según el Reich, debían destinarse a la maquinaria de guerra. Cada joya, reloj, abrigo o diente de oro que perteneció a un judío asesinado en los campos era confiscado con un propósito: financiar el esfuerzo bélico del Tercer Reich. Cualquier intento de apropiación individual era visto como una traición directa al sistema. Por eso, mientras las atrocidades cometidas dentro de los campos eran toleradas, incluso celebradas, el saqueo del tesoro nazi fue lo que marcó el destino de Karl Koch. La propia SS lo declaró traidor. El 5 de abril de 1945, a pocos meses del colapso del régimen, Karl fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el campo de Buchenwald, el mismo lugar que había dirigido. Ilse, sin embargo, escapó del mismo destino. Aunque también estuvo implicada, fue absuelta por falta de pruebas concluyentes tras un juicio militar en Dachau. Durante algunos años más logró vivir en libertad, incluso rehaciendo parcialmente su vida. Sin embargo, el juicio por sus crímenes contra la humanidad aún estaba por llegar. En 1951 fue nuevamente arrestada y sometida a un proceso judicial en Alemania Occidental. Esta vez, los testimonios de sobrevivientes y excolaboradores fueron suficientes para condenarla. Fue sentenciada a cadena perpetua. En 1967, tras 16 años en prisión, se suicidó en su celda. La liberación de Buchenwald, un acto de resistencia desesperado, abril de 1945. La Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, pero en el campo de concentración de Buchenwald, la muerte seguía siendo una amenaza constante. Los prisioneros, agotados por años de trabajos forzados, hambre y tortura, sabían que el avance de las tropas aliadas no significaba salvación inmediata. La historia de otros campos demostraba que, antes de huir, los nazis solían asesinar a todos los prisioneros para borrar las huellas de sus crímenes. En Buchenwald, la orden final era clara. No debía quedar ni un solo testigo. Frente a ese destino inminente, surgió una resistencia clandestina dentro del propio campo. Formada por prisioneros políticos de diferentes nacionalidades, comunistas alemanes, antifascistas franceses, combatientes soviéticos, esta red logró lo que parecía imposible: construir en secreto un transmisor de onda corta. Alimentado por un generador rudimentario, enviaron una señal en código Morse que atravesó las líneas del frente y llegó hasta las tropas estadounidenses del general George S. Patton. El mensaje era breve, urgente, desgarrador. A los aliados, al ejército del general Patton: este es el campo de concentración de Buchenwald. SOS. Quieren exterminarnos. Ayúdennos. La respuesta llegó en menos de 3 minutos. Resistan. Vamos en camino. Esa confirmación fue un rayo de esperanza en medio del horror. A partir de ese momento, los prisioneros comenzaron a prepararse para resistir. Armados con herramientas improvisadas y un coraje indescriptible, organizaron guardias y redes de vigilancia para anticipar cualquier movimiento de la SS. La tensión aumentó cuando, desde el cuartel de la Gestapo en Weimar, llegó una nueva y brutal orden: destruir el campo por completo con explosivos. Nadie debía quedar vivo. Pero ya era demasiado tarde.
La resistencia interna, sumada al colapso de las líneas alemanas, impidió que se ejecutara el plan de aniquilar a los prisioneros antes de la llegada aliada. El destino intervino de forma inesperada. La llamada que debía coordinar la masacre fue atendida por un prisionero infiltrado en la central telefónica del campo. Fingiendo ser un oficial nazi, respondió con voz firme y convincente que la operación ya se había llevado a cabo. Esa simple mentira, pronunciada con sangre fría y una dosis de heroísmo desesperado, desvió a las fuerzas alemanas. Gracias a esa acción solitaria, miles de vidas fueron salvadas en el último momento. El 11 de abril de 1945, la Sexta División Blindada del Tercer Ejército de Estados Unidos cruzó finalmente las puertas del campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar. Lo que encontraron superó cualquier relato previo. Más de 21.000 sobrevivientes se arrastraban entre los barracones, muchos apenas capaces de mantenerse en pie, reducidos a piel y huesos. Caminaban entre cadáveres en descomposición, con la mirada vacía y el alma rota por años de hambre, tortura y abandono sistemático. La liberación de Buchenwald no fue solo una operación militar, fue un momento de confrontación directa con la barbarie humana. La escena dentro del campo era dantesca. Cuerpos apilados sin dignidad, tratados como desechos, crematorios aún calientes cubiertos de restos humanos, esqueletos vivientes tras las cercas, mirando a los soldados con una mezcla de esperanza y resignación. Sobre una mesa, los restos físicos del horror se exhibían sin pudor. Lámparas confeccionadas con piel humana, extremidades conservadas en frascos con alcohol y dos cabezas reducidas, muestras macabras de una crueldad que parecía no tener límites. Los soldados no se detuvieron ahí. Por orden directa del general George S. Patton, 1.000 ciudadanos de Weimar, la ciudad más cercana, fueron obligados a recorrer el campo. Tuvieron que caminar entre barracones infestados, observar los hornos crematorios, respirar el aire aún impregnado de humo y ceniza y mirar de frente los vestigios del exterminio. La intención era clara, que nadie pudiera alegar ignorancia. La escena dejó sin palabras a los civiles alemanes. Algunos rompieron en llanto, otros se desmayaron. Muchos, atónitos, juraron no haber sabido jamás lo que ocurría tras esas murallas. Pero las evidencias eran imposibles de ignorar. Cuerpos apilados, hornos calientes, herramientas de tortura y un silencio impregnado de horror. Todo aquello confrontaba brutalmente el relato que muchos habían preferido creer, o simplemente ignorar. Mientras tanto, Ilse Koch, conocida ya como la bruja de Buchenwald, intentaba escapar. Huyó a Ludwigsburg, donde vivía parte de su familia, esperando pasar desapercibida entre los desplazamientos y el caos del final de la guerra. Sin embargo, su comportamiento errático, alimentado por el alcohol y un estilo de vida impulsivo, pronto llamó la atención. Su vida sexual descontrolada y su creciente desequilibrio emocional provocaron el rechazo incluso dentro de su entorno más cercano. Sus propios familiares, alarmados por su conducta, intentaron retirarle la custodia de sus hijos. El proceso legal no se concretó hasta junio de 1945, pocas semanas antes de que fuera arrestada por el ejército estadounidense. Su juicio comenzó en abril de 1947 en el llamado proceso de Buchenwald, celebrado en el antiguo campo de concentración de Dachau. De los 31 acusados, Ilse era la única mujer. Durante los interrogatorios, adoptó una postura de negación total. Afirmó no haber tenido conocimiento alguno de las atrocidades cometidas en el campo, ni de los asesinatos, ni de los experimentos médicos, ni de los castigos infligidos a los prisioneros. Sin embargo, los testimonios recogidos fueron devastadores. Numerosos sobrevivientes relataron cómo Ilse Koch recorría el campo seleccionando prisioneros con tatuajes llamativos. Poco después, aquellos prisioneros desaparecían. La acusación sostuvo que los mandaba asesinar para conservar su piel, con la que se confeccionaban lámparas, encuadernaciones y otros objetos macabros. Su figura se convirtió en símbolo del sadismo y la deshumanización del régimen nazi. El 14 de agosto de 1947, Ilse Koch fue condenada a cadena perpetua. En ese momento se encontraba embarazada, fruto de una relación con un detenido alemán mientras estaba encarcelada.
El embarazo influyó directamente en la sentencia. En lugar de recibir la pena de muerte, como muchos de sus coacusados, su castigo se vio atenuado. El hijo nació en octubre de ese mismo año, mientras ella continuaba en prisión. Poco después, su condena fue sorpresivamente reducida a solo 4 años de prisión por las autoridades estadounidenses de ocupación. Justificaron su decisión alegando falta de pruebas concluyentes. La noticia provocó una ola de indignación internacional. La prensa estalló en titulares de escándalo, asociaciones de víctimas protestaron y se organizaron manifestaciones en Europa exigiendo justicia. La presión pública forzó una revaluación del caso. Las autoridades alemanas, bajo la recién constituida República Federal, decidieron abrir un segundo juicio. Esta vez, Ilse fue formalmente acusada de incitación al asesinato en 135 casos específicos. Las investigaciones se ampliaron, se consultaron nuevos archivos y se convocó a más testigos. El segundo juicio comenzó el 27 de noviembre de 1950 en Augsburgo y duró 7 semanas. Se escucharon los testimonios de 250 personas, incluyendo 50 testigos presentados por la defensa. A lo largo de las sesiones, Ilse Koch mostró señales de inestabilidad emocional, se desmayó en al menos 2 ocasiones y sufrió crisis nerviosas ante la lectura de los testimonios. Su defensa intentó argumentar que muchas de las historias estaban exageradas o carecían de pruebas directas, pero los testimonios acumulados durante años, así como la consistencia de los relatos de los sobrevivientes, resultaron aplastantes. El 15 de enero de 1951 fue nuevamente condenada a cadena perpetua. La sentencia fue respaldada por un informe judicial de 111 páginas que detallaba, con crudeza y precisión, su participación activa en torturas, humillaciones y crímenes de guerra en Buchenwald. Aquel documento se convirtió en uno de los expedientes más completos sobre los crímenes cometidos por personal femenino nazi. Durante las décadas siguientes, Ilse Koch presentó numerosas solicitudes de indulto. Algunas apelaban a su estado de salud, otras a su rol de madre. Todas fueron rechazadas. El Ministerio de Justicia de Baviera se mantuvo firme. Sus crímenes no podían ser borrados ni atenuados por el paso del tiempo. Para la justicia alemana, Ilse Koch era el símbolo del fanatismo y la brutalidad del régimen nazi. Aislada del mundo, sin visitas, sin afecto ni redención, la soledad comenzó a devorarla por dentro. Su mente, ya fracturada por la culpa y el recuerdo de sus propios actos, se deterioró de forma irreversible. No dormía, no descansaba. Afirmaba que por las noches los fantasmas de los prisioneros que había torturado se deslizaban entre las sombras de su celda. Decía ver sus rostros desfigurados, oír sus voces susurrándole maldiciones. En sus delirios, esos espectros exigían que les devolviera lo que les había robado: la piel humana utilizada para fabricar lámparas, encuadernaciones y otras aberraciones. Pero mientras ella se desmoronaba entre los muros de su celda, aislada y atormentada por los ecos de su pasado, alguien más también arrastraba silenciosamente el castigo de sus crímenes: su hijo, Artwin Koch, nacido del matrimonio entre Ilse y Karl Koch, comandante del campo de concentración de Buchenwald. Artwin vino al mundo bajo una sombra que nunca se disiparía. Él no había cometido ningún delito, no había empuñado un látigo, no había firmado órdenes, no había torturado a nadie. Y sin embargo, desde su primer respiro, ya era culpable ante los ojos del mundo por el simple hecho de llevar un apellido maldito. La infancia de Artwin transcurrió marcada por la vergüenza. En las escuelas, los maestros bajaban la voz al leer su nombre en voz alta. En las calles, las miradas se desviaban o se clavaban con dureza. No importaba cuánto se esforzara por construir una identidad propia, el espectro de su madre lo alcanzaba siempre. A cada paso que daba, sentía el peso de una herencia monstruosa que no había elegido. Intentó llevar una vida normal. Cambió de ciudad, buscó empleos modestos, trató de esconderse tras rutinas anónimas. Pero las puertas se cerraban con frecuencia inexplicable. Había algo en su rostro, en su voz, en sus documentos, que lo delataba. Los susurros lo seguían como cuchillos en la espalda. Los periódicos no dejaban morir la historia de Ilse Koch. Su infamia era inmortal. Y para él,
Eso significaba vivir con una condena silenciosa, una cadena perpetua sin juicio ni delito. En 1967, agotado, quebrado y sin fuerzas para seguir huyendo de un pasado que no era suyo, Artwin tomó la decisión más desesperada: poner fin a su vida. Fue un gesto silencioso, sin cartas, sin alardes. Tal vez solo un susurro de cansancio profundo, de tristeza heredada, de resignación final. Su muerte pasó casi desapercibida, pero con ella desaparecía el último hilo que lo unía a la tragedia de sus padres. Y como si el destino, en un acto cruel y simbólico, decidiera cerrar el círculo, Ilse Koch lo siguió poco después. El 1 de septiembre de 1967, a los 60 años, completamente perturbada, usó una sábana para ahorcarse dentro de su celda. Nadie la lloró. Nadie pidió su cuerpo. Ningún ser querido reclamó su memoria. Fue enterrada en una tumba sin nombre, en un rincón olvidado del mundo. Allí descansa, no solo bajo tierra, sino bajo el peso de sus propios actos, sepultada por el silencio, el desprecio y la historia. Porque incluso los muertos dejan huellas. Y algunas, como las que dejó Ilse Koch, están hechas de cicatrices que jamás se borran. Así concluyó la historia de una de las mujeres más crueles del nazismo. Una historia de poder, sadismo y locura que terminó en la oscuridad y el olvido. Pero ahora te pregunto a ti, ¿conocías el nombre de Ilse Koch? ¿Habías oído hablar de la llamada bruja de Buchenwald? ¿O esta historia fue tan nueva como perturbadora? Déjalo en los comentarios, porque recordar el pasado es el primer paso para que no se repita. Y no olvides algo importante. No todo en la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por la maldad. Entre las ruinas, entre el humo de los bombardeos y el eco de los gritos silenciados, también hubo quienes encendieron pequeñas luces en medio de la oscuridad. Fueron hombres y mujeres comunes que, ante el horror, eligieron no mirar hacia otro lado. Eligieron resistir. Eligieron luchar. Y no siempre lo hicieron con fusiles o en trincheras. Algunos combatieron desde el anonimato absoluto, ocultos tras identidades falsas, con papeles codificados en los bolsillos y secretos grabados en la memoria. Eran espías, saboteadores, mensajeros clandestinos, técnicos que manipulaban líneas de comunicación o falsificaban documentos para salvar vidas. Se infiltraron en el corazón del enemigo, sabotearon fábricas, desviaron trenes, liberaron prisioneros, interceptaron mensajes vitales y sembraron el caos donde menos se esperaba. Arriesgaron todo sin esperar reconocimiento, sin medallas, sin estatuas. Sabían que probablemente nadie sabría jamás sus nombres, pero también sabían que cada gesto contaba, que en un mundo desgarrado por el odio, su valentía silenciosa podía inclinar la balanza. Gracias a ellos, muchas operaciones nazis fracasaron. Gracias a ellos, muchas vidas se salvaron. Esas son las historias que pocas veces se cuentan, pero que merecen ser recordadas. Son el otro rostro de la guerra, el de la resistencia moral, el coraje sin testigos, la lucha desde las sombras. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.